Compañeros, dos intervenciones que se produjeron hoy, la reciente Eduardo Borkin y la de Nacho Vélez, indican, subrayan dos aspectos muy significativos de la acción del gobierno, que esos aspectos en muchas ocasiones pasan desapercibidos o pasan en retazo frente a nuestra imagen, pasan en retazo frente a la opinión pública, no consiguen ser enhebrados en una visión amplia que es la de la tarea del amplísimo desarrollo del proyecto nacional. Inclusive, cuando se mencionó también en otra intervención el tema de los proyectos legislativos, está mencionado el proyecto de la ley del consumidor, pero el tema de la ley de abastecimiento quedó de costado. Y realmente ese es un debate muy amplio, muy fuerte que hay que desarrollar, que nos incluye en otro tema. Ese debate en el fondo que está presente acerca de los límites del capitalismo, el desarrollo del capitalismo en la Argentina, en el mundo, la imposibilidad, según algunos, de crear algo que sea diferente, el hecho de que tampoco podemos reiterar o duplicar aquello que no funcionó en el pasado por déficits muy notorios y que merecerían inclusive debates más profundos todavía para separar la paja del trigo. Me refiero a los fracasos del campo socialista para poder rescatar de allí aquellos elementos que permanecen como valores positivos. Y entonces creo que nosotros tenemos que insistir mucho, muy profundamente en esta cuestión que ha sido llamada doctrinaria, programática, analítica, que es el corazón del trabajo de Carta Abierta. Por eso es muy importante que hagamos esta carta con estas contribuciones que se van dando en la Asamblea, con las contribuciones laterales, con las contribuciones de intervenciones en otros planos, con los debates en la coordinación y con una elaboración compleja que luego pase por todo el debate final de la Asamblea, y que trabajemos por su difusión, porque ese es el perfil, el rol específico de Carta Abierta, que es un movimiento intelectual, social, interviene de manera activa en política, pero no es un partido político, y por lo tanto no puede determinar o participar de manera directa en la nominación de un candidato, pero sí puede claramente intervenir en destacar aquello que es lo que se está haciendo, porque cuando hay un perfil de recuperación del trabajo y de intervención en el campo social, como el que planteaba Nacho, cuando el nombre de Barsasky es convocado por Borkin para señalar cómo la industria nacional, la tecnología nacional, la ciencia hecha en la Argentina y la industria hecha en la Argentina se pueden articular y se pueden fortalecer, ahí estamos hablando de este proyecto de cambio que está siendo brutalmente enfrentado en estos días. No solamente por la reacción paranoica frente a los derechos del consumidor, que están en la Constitución del 94 y no se habían acordado muchos de los defensores de la institucionalidad y la constitucionalidad que existían y que estaban allí. Y también por las acciones, por la presión brutal que se ejerce otra vez sobre el mercado de cambios para propiciar otra devaluación. La articulación entre la acción del buitre externo y el buitre interno es la manifestación de cómo se articula el capitalismo dependiente en nuestro país y en otros países del mundo en esta época. Por lo tanto, es un mismo combate con diversas manifestaciones. Las posiciones planteadas el otro día de manera muy cruda por la presidenta nos deben unificar, ahí sí como unidad nacional. Es una unidad nacional combatiente, de la cual se excluyen aquellos que no creen en la nación, porque creen en una globalización en donde manda el capital. Y nosotros creemos en esta nación, creemos en las regiones y creemos en los pueblos que se organizan en un universalismo democrático.
eso, como muchas veces lo ha planteado aquí Guillermo Vierba, no estamos de acuerdo con pertenecer al CIADI, no estamos de acuerdo con los tratados que subordinan la economía argentina a las jurisdicciones de las áreas judiciales del capitalismo mundial. Queremos un internacionalismo democrático, porque una cosa es las Naciones Unidas cuando se expresa en la Asamblea y otra cosa cuando se expresa en el Consejo de Seguridad. Y una cosa es un tribunal imparcial y otra cosa son los recovecos del CIADI con los funcionarios del Banco Mundial, instrumentos de ese capitalismo que permanece escondido, ajeno a los debates democráticos que tienen que ser claros y transparentes. Por eso necesitamos intervenir fuertemente en el debate doctrinario, programático de época, para marcar la línea que debe orientar al candidato que suceda a Cristina, para que no caigamos ni en el enemigo abierto, ni en aquel que partiendo de las fuerzas propias intente usurpar y estafar este proyecto que se desarrolla de manera muy potente y muy notoria. Y por eso intervenir ahí es decisivo. Y también porque somos parte decisiva en cuanto a que se nos considere, y con razón, una columna intelectual del kirchnerismo, nosotros también tenemos que intervenir advirtiendo con prudencia aquellos elementos que nos parecen peligrosos, porque está bien embestir contra esta empresa que descaradamente apunta a generar o a sumarse a la generación del clima de ya no se puede vivir más en la Argentina. Pero nosotros tenemos que pensar para el futuro que el concepto de terrorismo nunca lo podemos manejar nosotros. Es un concepto reaccionario y nosotros debemos enfrentar las acciones terroristas de los grupos que ejercen esas acciones en función de los intereses internacionales de las potencias dominantes. Pero no podemos someternos a que las acciones políticas, ideológicas e incluso de resistencia de pueblos sean calificadas sencillamente de terrorismo. Se hubiera calificado así la Revolución de Mayo y así se la calificó, o las luchas revolucionarias del Tercer Mundo. Y también debemos pensar que hay algún error cuando se califica a grupos políticos que equivocadamente, que de una manera atrasada, dogmática, pretenden enseñarle al país y al mundo y al sistema planetario cómo hacer la revolución, pero se critica a esos grupos a partir de manifestaciones que caen en el macartismo. Nosotros tenemos que cuestionar a los grupos que pretenden enseñarle a hacer la revolución y exasperan contradicciones y plantean caminos equivocados con un criterio político elevado e inteligente. Y no podemos caer en la trampa de deslizarnos inadvertidamente en elementos macartistas que luego caerán sobre nosotros. Ahí también nosotros tenemos que decir. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en unidad junto a Cristina, en unidad del movimiento popular, perfilando enérgicamente nuestra capacidad de movilización, interviniendo con la palabra y también con inteligencia advirtiendo aquello que nos parece equivocado.